I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, yes, to prove that he was sorry. In the morning, through the window said. Buenos días, cookie crocheteros. Para hacer el gorro vamos a necesitar cualquier lana. En este caso yo he elegido esta que tiene un montón de colores, pero que domina el blanco, porque me parece un gorro muy de invierno. Como es grueso, pues bueno, me gusta, me parece buena la idea. Y luego voy a trabajar esta lana con un 6. Vamos a necesitar una gomita del pelo, para hacer una cola de caballo, no sé cómo se llama esto en otros países, debería averiguar. Las tijeras y nuestra aguja para rematar. Dicho esto, y sin más, como ya hemos visto cómo nos va a quedar este gorro, vamos a empezar a hacer. ¿Cómo? Lo primero, vamos a pasar nuestro gancho por la gomita del pelo y vamos a sacar nuestra hebra y vamos a hacer la primera cadena enganchando las dos hebritas. A partir de ahí, esta la vamos a dejar por aquí para luego ir escondiendo. Y vamos a hacer cadenas y cadenas y cadenas hasta tener unos 28-30 centímetros. Cada uno los centímetros que necesite, midiendo. Voy a sacar mi muñeca para decir o explicar desde dónde hasta dónde. Desde la coronilla vamos a medir hasta debajo de la oreja. Esta muñeca tiene la orejita tapada, pero bueno, desde la coronilla hasta debajo de la orejita. Y a eso le vamos a sumar lo que queramos de reborde del tejido, ¿no? de nuestro gorro, lo que queramos ponerle de vuelta, ¿no? Entonces, esto viene midiendo unos 20 centímetros, 20, 21, por ahí. Entonces, más o menos tendremos que hacer como unos 30 centímetros. Entre 28 y 30 centímetros, según para la persona que sea. Pero insisto, desde la coronilla hasta debajo de la orejita para que nos quede abrigadito el gorro. Y luego unos centímetros más, así, 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 cada uno un poco. Así no, demasiado poquito no. Mínimo así o ahí. Para que nos quede el gorro lucidito. ¿Bien? Entonces vamos a ver cuánto nos mide aquí ya. Vamos a enganchar nuestro... A mirar, aquí tenemos unos 23, 24 centímetros. Tenemos que seguir poniendo cadenas. 8 y 9. Hasta ahí, más o menos. Esto ya sí que nos va a dar cuerpo para hacer nuestro gorro. Mirad, 28, pero como cede un poquito, pues tenemos ahí, yo creo que bastante. Ahí, 28. Pero insisto, se puede hacer 30, 32, cada uno en la medida, considerando que, vamos a hacerlo al revés, estos primeros 20, 21 es el largo de mi cabeza, esto es hasta mi orejita, desde la coronilla hasta debajo de mi oreja. Y estos puntos de más son los que luego, vamos a ver, voy a hacer así. Y se va a quedar el gorro con este relieve, con este doble aquí, como si fuese un embellecedor o no sé qué palabra darle a esa parte del gorro, tengo que averiguar también, jolín, cachis. Bueno, pues dicho esto, las cadenas que nos salgan, porque cada persona va a trabajar con un hilo, con un gancho distinto. No voy a decir número de cadenas porque nos da un poco igual. Y lo único, esto sí, que cuando estemos a 2, 4, 6, 7, 8, más o menos unos 7, 8 centímetros desde la coronilla de nuestro gorro, ahí vamos a cambiar el punto. Sean las cadenas que para cada uno sean, ¿vale? Entonces yo voy a hacer puntos altos, es decir, 3 cadenas para empezar. Y voy a hacer mi primer punto alto en la quinta de las cadenas. Para hacer el punto alto, por si acaso alguien se enganchase ahora, paso la hebra por mi gancho
pongo en el tejido, saco y tengo 3 hebras dentro del gancho. Las voy a ir sacando de 2 en 2. Este es el punto alto. Paso la hebra por mi tejido, por mi gancho, y el gancho por el tejido. Pongo la hebra de nuevo para sacar y ahí tengo esas 3 que saco de 2 en 2. Este es el punto alto. Si queréis hacerlo o aprender, ahí os voy a dejar un link para que vayáis a una lista de distribución una lista de reproducción, perdón, y podáis ir aprendiendo a aquellas personas que se enganchen ahora y les apetezca hacerlo, pues para hacer más despacito este punto, ¿vale? Ya vamos a ir haciendo todo puntos altos hasta llegar a unos 7-8 centímetros desde la coronilla, que para mí van a ser unos 8 puntos. Los últimos 8 puntos los voy a hacer diferentes. Bien, bueno, pues vamos allá. On the floor at the great divide, where my sheets soaking and my shoes untied, and I'm crying in the bathroom. In the morning when you finally go and the nurse runs. Mirad, estoy a 6 puntos, 6 o 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de acabar la vuelta. Y estos últimos 6, en lugar de hacer puntos altos, voy a hacer medios puntos altos. Es decir, paso mi hebra, la pongo a través del tejido, saco y las 3 hebras las saco del tirón. Es la diferencia con respecto del punto alto. No las saco de 2 en 2, sí que las saco del tirón. Bien, todas a la vez, las 3 juntitas, ¿vale? Pero acorto el punto con el ánimo que en la parte de la cocorota, del final de la cabeza, se nos quede un poquito más reducidito, ¿bien? Y para terminar voy a poner un punto bajo enganchado sobre la gomita del pelo, ¿bien? Y ahora tenemos la primera vuelta terminada. Vamos a hacer una segunda haciendo una cadena, girando nuestro trabajo, y ahora vamos a hacer los medios puntos altos tomando la hebra solo de atrás, ¿vale? Los primeros puntos medios altos tomando la hebra de atrás, todo el tiempo vamos a trabajar solo tomando la hebra de atrás, ¿vale? Y haciendo los puntos medios altos, los que correspondan con la hebrita de atrás, y si es punto alto, pues punto alto tomando la hebrita de atrás. Bien, todo el tiempo el gorro lo vamos a trabajar de la misma manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, me falta uno, ahí va el otro. Bien, y ahora ya cambiamos de punto porque nos vienen los puntos altos, pues punto alto tomando la hebrita de atrás. De las 2 que se pueden enganchar, o sea, en lugar de hacer el punto normal, también es normal, solo que es diferente, enganchamos solo en la hebrita de atrás, en la posterior, ¿vale? Y así todo el tiempo. Esto va a ser así de fácil. Vamos a llegarnos hasta el final de un salto. Estoy en el último punto de la segunda vuelta y engancho solo, igual en la hebrita de atrás. Trato de mantener el mismo criterio siempre, ¿vale? Y ahora, 1, 2, 3 cadenas. Vamos a girar de nuevo el trabajo y lo mismo, chicos, siempre igual, la hebrita de atrás. Cookie crocheteras, cookie crocheteros, siempre la hebra de atrás. De las 2, la de atrás. Y ya solo habrá que tener en consideración si es punto alto o punto medio alto cuando lleguemos a los últimos puntos, ¿vale? Para que se nos quede aquí un poquito más cerradito. Bien, bueno, pues nos vamos de un salto al final de la vuelta, a los puntos diferentes. Bien, hago chas. Bien, ya tengo hechos los primeros puntos en punto alto y ahora ya me quedan
los últimos 6, que en mi caso son 6, puntos altos tomando la hebrita de atrás, pero altos de medio punto alto, ¿vale? 3. Bueno, así ya hasta el final de la vuelta. Bien. Insisto, cada uno los puntos que se tenga, ¿bien? Y seguimos y acabamos la vuelta haciendo un punto bajo, pero enganchado sobre la gomita del pelo. Una cadena para dar nuestra media vuelta y volvemos a hacer igual. Los primeros medios puntos altos tomando la hebrita trasera. Bien. Y después puntos altos normal. Bueno, pues así vamos a hacer todas las vueltas hasta tener el ancho necesario. Bien. Vamos a hacer vueltas y vueltas hasta tener el ancho que necesitemos. Vamos a ir haciendo vuelta, vuelta, vuelta hasta tener el ancho necesario, que será el perímetro de nuestra cabeza. 55, 56, 57, cada uno lo que tenga, ¿vale? Nos encontramos cuando ya lo tengamos todo trabajado. Vamos allá. Ya tengo terminado el gorro o las vueltas de tejer a crochet. ¿Qué es lo que he hecho? Todas las vueltas van cerraditas en la goma del pelo y por aquí he crecido hasta tener el perímetro de nuestra cabeza. Mirad, esto nos mide desde aquí hasta acá 56, 55, 56, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestra cabecita medida y lista. Pues ahora ya para coserlo lo que hacemos es darle la vuelta, ponerlo el revés con el revés y lo único que vamos a hacer es ir cosiendo la primera una hebra con otra hebra en la parte de atrás, ¿vale? Para que por delante no se nos vea mucho y se nos quede la puntada. Vamos a darle un poquito la vuelta y se nos quede la puntada como corresponde para que se nos vea el adorno igual. Y apenas si se aprecie cuando esté cosido y todo disimulado, menos. ¿Vale? Entonces, la hebrita primera con solo una de las hebritas. Eso es. ¿Bien? ¿Oído? Así. Pues vamos a ir cosiendo esto. Y ya tendremos después casi listo nuestro gorrito. When I clean the house, I find the car when you brought it out with the picture of your mother. Tenemos acabado de coser la vuelta. Si os fijáis, es que no se aprecia, no se diferencia casi de donde se pasa completamente desapercibido. De hecho, si yo no os digo que está aquí, seguramente ni se viera. Y por el otro lado, ni os cuento. Está igual, está aquí y está perfectamente unido y no se ve. Giramos. Pues ya está, ya tenemos listo nuestro gorro. Este ha sido el tutorial para hoy. Solo girarlo. Es un gorro muy divertido, lindo y sobre todo práctico porque por aquí sacaremos nuestra coleta, pero es reducidito por si alguien no se pone coleta, que pueda lucir el gorro sin más. Bien, entonces solo una cosa, este ha sido el tutorial por hoy. Si os ha gustado, darle al like, suscribiros al canal y a esa campanita que tenemos al lado para que no os perdáis nada. Y si no os ha gustado, en la próxima lo intentaré de nuevo. No voy a cejar en mi empeño. Podéis seguir también en Instagram y si publicáis alguna cosa con alguna inspiración mía o que os apetezca que lo vea, pues con el hashtag, que es la almohadilla CookieCrochet, yo lo podré ver. Me llegará un mensajito y yo lo podré ver feliz, encantada y orgullosa de la vida. Chao, nos vemos.